En las comunicaciones es muy común que no solamente se esté transmitiendo una señal, sino que muchas señales de forma simultánea se están transmitiendo. Eso quiere decir que en este momento podemos ver señales satelitales de televisión, de estaciones de los taxis, de emisoras de radio, de telefonía celular, en fin, muchas transmitiendo de forma simultánea a la vez. Pero ¿cómo es posible esto de que puedan transmitir la información y que a pesar de que en el aire se mezclen, sea posible nuevamente retomar el mensaje original? Bien, esto es gracias a algo que se denomina multiplexación por división de frecuencia. Y básicamente consiste en respetar los anchos de banda y las frecuencias portadoras. Para ello hay una agencia que se denomina Agencia Nacional del Espectro y es la que hace cumplir la utilización correcta de los anchos de banda, las frecuencias portadoras del espectro radioeléctrico. Y para ello cada empresa pues lógicamente tiene que solicitar los respectivos permisos. Bien, vamos a realizar un ejemplo práctico en donde ustedes comprendan un poco más lo que acabamos de explicar. Para ello vamos a crear dos estaciones de radio con frecuencia modulada AM, con amplitud modulada AM. En otras palabras, recuerden que no solamente se puede realizar una modulación por amplitud, también existen diversos tipos de modulaciones análogas y digitales, pero entendiendo esta que es un poco más sencilla de comprender, ya las demás será mucho más sencillo en el momento que ustedes se encuentren con la estructura matemática y la estructura que la conforma. Entonces vamos a crear un nuevo script. Bueno, primero vamos a guardarlo. Yo lo voy a llamar como FDM. Esto viene de las siglas de multiplexación por división de frecuencia. Vamos a guardarlo. Bien, vamos a crear frecuencia portadora 1, que va a ser igual a 500 Hz. Luego a la frecuencia portadora 2, que va a ser igual a 1500. Luego la frecuencia del mensaje 1 va a ser igual a 1, bueno, vamos a colocar acá 5 Hz. Y la frecuencia del mensaje 2 va a ser igual a 6 Hz. Muy bien, las amplitudes vamos a suponer que todas son en 1, eso quiere decir que el índice de modulación es correcto para realizar el proceso de transmisión. Entonces recordemos que nuestro periodo de muestreo, bueno, para este caso particular vamos a decir que va a ser 64 veces la mayor de las frecuencias que vamos a utilizar. En este caso sería la frecuencia portadora 2. La frecuencia de muestreo va a ser el inverso al periodo de muestreo. Y ahora podemos crear nuestro vector temporal. Va a comenzar en 0, va a terminar en 1 y va a tener f sub s muestras. Bien, entonces vamos a crear la señal portadora 1, que va a ser igual al seno de 2 por pi por la frecuencia portadora 1 por t. Bien, de hecho sería buena idea para dejar toda la estructura matemática correcta y coherente colocar las amplitudes. Entonces vamos a colocar la amplitud de la portadora 1. Sí, la amplitud de la señal portadora 1 va a ser igual a 1. La amplitud de la portadora 2 va a ser igual a 1. La amplitud del mensaje 1 va a ser igual a 1. La amplitud del mensaje 2 va a ser igual a 1. Ok, esto es para que lo indiquemos en la estructura matemática y no se nos van a perder las variables. Entonces acá vamos a multiplicar la amplitud de la portadora 1. Va a multiplicar esta señal, portadora 1. Creemos también la portadora 2. Perfecto.
Y habiendo creado estas señales portadoras, vamos a crear las señales de mensaje. Mensaje 1, mensaje 2, amplitud de mensaje 1, amplitud de mensaje 2, frecuencia de mensaje 1 y frecuencia de mensaje 2. Bien, ahora vamos a crear las modulaciones por amplitud utilizando estas dos portadoras y estas dos señales de mensaje. Entonces, amplitud de mensaje en el tiempo 1 va a ser igual. Recuerden que tenemos a nuestro mensaje en el tiempo 1 y le vamos a sumar la amplitud de la portadora 1. Y a esto lo vamos a multiplicar punto a punto por la portadora en el tiempo 1. Perfecto, ya tenemos una modulación AM1. Ahora vamos a crear la modulación AM2. Muy bien, yo ya tengo mis señales portadoras. Es importante comprender que en el aire se van a mezclar y una mezcla básicamente es una suma. Entonces, en el aire, cuando las señales u ondas de radio chocan, es un proceso de mezcla. Entonces, vamos a realizar esa mezcla. Esa mezcla la vamos a guardar en una variable que se llama ERE, que es el espectro radioeléctrico, o básicamente el aire. El aire, pero en el dominio frecuencial. Entonces, aquí vamos a sumar la amplitud modulada 1 más la amplitud modulada 2. Ahora bien, si nosotros graficamos nuestra amplitud, bueno, de hecho vamos a hacer un subplot para que verifiquemos cómo funciona esto. No solamente observando la mezcla de las señales en el aire, sino también observando cada una de las modulaciones de forma independiente. Entonces vamos a hacer acá un subplot. Vamos a crear tres gráficas en una única columna y en la posición 1 va a ir la primera modulación AM. Entonces vamos a colocar AM T1 y le vamos a colocar como título modulación AM dejemos la AM1 así. Esto lo copiamos y en la posición 2 vamos a tener la MT2, pero en la posición 3 vamos a tener la mezcla, que básicamente sería el aire como medio de transmisión o el espectro radioeléctrico, y para esto entonces graficamos el RE y vamos a colocar acá mezcla de señales en el aire. Perfecto, entonces vamos a ejecutar esto. Muy bien. Entonces, como pueden observar, tenemos dos mensajes que se están transmitiendo, el mensaje 1 y el mensaje 2 respectivamente, cada uno está siendo modulado por su estación AM. ¿Sí? Entonces, recordemos los valores frecuenciales. Nuestra primera estación AM es de 500 Hz, es la frecuencia a la que se está transmitiendo o es la frecuencia portadora. La segunda tiene 1500 Hz, ¿sí? Y básicamente recuerden que esto sería la frecuencia interna de nuestra señal AM, ¿sí? O la frecuencia a la que se está encapsulando el mensaje. Muy bien, en la parte de abajo tenemos la suma de estas dos señales y observen el resultado. Perfecto, entonces, a manera de trabajo, yo requiero que ustedes realicen el proceso de obtención de los mensajes que está transportando cada una de la estación AM1, AM2, pero todas se van a extraer a partir de esta señal que está abajo, esta señal que es la mezcla. Es decir, esto básicamente es un ejemplo realista de lo que sucede
en las comunicaciones inalámbricas. En el aire se mezclan, pero a pesar de que se estén mezclando, se pueden separar desde el punto de vista frecuencial. Para ello, recuerden utilizar la transformada de Fourier. Bien, antes de que ustedes comiencen con este proceso o este trabajo, es importante analizar el espectro radioeléctrico en el dominio frecuencial. Entonces, en una variable FF, vamos a hacer la transformada rápida de Fourier de nuestro espectro radioeléctrico. Y vamos a observar el valor absoluto de ese espectro radioeléctrico. Entonces, si vamos a hacer zoom, nos vamos a encontrar, lógicamente, que hay una simetría par, tanto la parte izquierda como la derecha, por el eje de simetría que queda en el centro. Para propósitos de análisis y comprender muy bien qué es lo que sucede, basta con que simplemente analicemos la primera porción de nuestra señal. Si se dan cuenta, tenemos dos estaciones AM, pero observemos la frecuencia a la que se están transmitiendo cada una. Entonces utilicemos el data cursor. Esta señal corresponde a la frecuencia que se está a la frecuencia portadora de la señal AM1, que es de 500 Hz, y esta corresponde a la de 1500 Hz, que es la estación AM2. Recuerden que estas señales se mezclaron porque en el aire se mezclan. Sin embargo, están desde un punto de vista frecuencial muy distantes, están separadas. Ahora bien, la tarea consiste en que ustedes realicen el proceso de separación de una de las dos señales y que puedan obtener en el proceso de modulación inversa o de demodulación el mensaje que está transmitiendo una de esas estaciones. Y cabe resaltar que es muy valiosa esta técnica porque ustedes van a obtener el mensaje original sin importar que las señales se estén mezclando. Algo muy importante que hay que resaltar es que aunque las señales se mezclaron en el dominio temporal, en el dominio frecuencial son separables, y de esto es lo que se encarga de ejercer la Agencia Nacional del Espectro, que estén muy separadas desde el punto de vista frecuencial. Por eso a cada estación de radio se le está proporcionando una frecuencia portadora y un ancho de banda que no se acerque mucho a las estaciones vecinas. Cuando nosotros estamos viendo televisión y escuchamos, por ejemplo, la estación de los taxis, es porque esta empresa de los taxis compró un radio y muy seguramente no lo configuraron correctamente y están interfiriendo con la frecuencia portadora o el ancho de banda de alguna estación de televisión. Entonces, muy seguramente ustedes han escuchado la estación de los taxis cuando están viendo televisión, y es por esto, porque no se están respetando los anchos de banda. Entonces, la Agencia Nacional del Espectro, ¿qué es lo que hace? Simplemente les dice, bueno, vamos a correr la frecuencia portadora, y recuerden que al correr la frecuencia portadora no estamos alterando la frecuencia del mensaje ni el ancho de banda. Entonces, es interesante entender que la frecuencia portadora solamente va a permitir desplazar, en este caso en el eje frecuencial, la señal AM. Para un ejemplo práctico, entonces nosotros hagamos esto. Esta señal que está siendo transmitida a los 1500 Hz, vamos a pasarla a los 2000. Entonces cerremos esto. Vamos a colocarla a los 2000. Vamos a ejecutar. Y nuevamente observen que las señales se separaron frecuencialmente, se separaron un poco más, y eso es lo que hace la Agencia del Espectro. Entonces, anteriormente estaba por acá en los 1500, ahora pasó a los 2000. La de los 500 continuó estando en la transmisión en su frecuencia. Y lo que hace básicamente la Agencia Nacional del Espectro es hacer que estos espacios frecuenciales se respeten para evitar que se intercepten o se mezclen los verdaderos mensajes o lo que realmente importa, que es el mensaje que está transportando cada una de las señales AM. Entonces, como trabajo que tienen que hacer, tienen que realizar el proceso de separación de la señal AM1 de la señal AM2
y obtener de forma independiente el mensaje de la señal AM1 y el mensaje de la señal AM2. Y tienen que recuperar la señal del mensaje que cada una de estas modulaciones lleva. Eso quiere decir que tendríamos que obtener estas dos señales, ¿sí? La señal de mensaje 1, la señal de mensaje 2, en el proceso de demodulación. Recuerden utilizar la transformada de Fourier. ¿Cuál sería el proceso? Mediante filtrado tenemos que alterar esta variable FF. Yo les recomiendo que realicen una copia para cada una de las alteraciones, en donde usted vaya a adquirir, por ejemplo, en FF1, la estación AM1 y en FF2 la estación AM2. Respectivamente, a cada una de estas le va a realizar el proceso de demodulación, los procesos de filtrado respectivos, y va a poder obtener la señal de mensaje con el proceso de demodulación y obtener el mensaje original. Bien, entonces este sería un trabajo para realizar. En el grupo de modo les voy a colocar la fecha de entrega y también cuadraríamos diversas actividades que tenemos en la materia. Bien, por el momento es todo lo que vamos a desarrollar. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, se comunican al interno en el WhatsApp. Podemos cuadrar una asesoría mediante AnyDex para poder controlar el código de forma remota y también utilizando llamadas mediante WhatsApp. Bien, cualquier duda no duden en realizarla mediante el inbox. Nos vemos en un próximo video.